Soy de la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Monclova. Estoy estudiando la licenciatura en Educación en Sistema Mixto. Estoy en sexto cuatrimestre. Hoy les voy a explicar sobre las diferentes técnicas de la comunicación asertiva. Esta actividad es de la materia Comunicación Educativa parte 2, impartida por el ingeniero Luis Guajardo. Bueno, y se preguntarán, ¿qué es la comunicación asertiva? Bueno, ahora aquí entro yo. La comunicación asertiva es la capacidad de expresarse de una manera clara y directa. Correcta, de una manera clara y directa. Es decir, evitando mensajes confusos, confundir con quien nos estamos dirigiendo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo cuestiona tus suposiciones y preguntas. Aquí nos vamos a ahorrar mucho la frustración y todo el mal humor. Aquí esto nos ayuda en cuestionar nuestras suposiciones y nuestras preguntas antes de actuar. Aquí nos menciona mucho la escalera de inferencia, que viene en 7 pasos. Como primer paso vamos a observar toda la información y las experiencias. Después de eso, de toda la información, vamos a seleccionar la información que deseamos. Después de eso vamos a agregar un significado. Después, en el paso número 4, vamos a sacar las suposiciones. En el paso número 5 vamos a sacar las conclusiones de eso mismo. En el paso número 6 vamos a adoptar las creencias y en el paso número 7 vamos a tomar acciones. Les voy a explicar el hablar en la primera persona. El hablar en primera persona es una forma de hacernos responsable por lo que pensamos y por lo que sentimos. Aquí reconocemos nuestras creencias y las opiniones, no solo la verdad absoluta, sino nuestra forma de interpretar la realidad. En el hablar en primera persona les transmitimos confianza a con quien nos estamos dirigiendo. En lugar de dirigirnos en tú o de usted, pues ahí en este caso esperamos como una respuesta más a la defensiva, más acusatoria. En lo que nos hacemos sentir a la otra persona. Algunas formas de comunicarnos hacia ellos es con estas palabras de yo pienso, yo siento, yo necesito, a mí me gustaría, a mí me parece que, etc. Por ejemplo, tú tienes que manejar mejor el tiempo. Eso me hace una forma muy a la defensiva. En lugar de a mí me gustaría que mejoraras la forma de manejar tu tiempo. Como siguiente tenemos el hacer responsable por tus sentimientos. Cuando expresamos lo que sentimos, nos debemos hacer responsables sin culpar a los demás por nuestros sentimientos. Aquí nos dice que debemos de expresar nuestros sentimientos en primera persona para que las demás personas no se sientan atacadas. Si los hacemos sentir los culpamos por nuestros sentimientos, los hacemos sentir atacados, culpables, y lo único que lograríamos es una respuesta a la defensiva. Nos dice que cómo debemos de expresar nuestros sentimientos, es decir, hoy me siento solo, me siento feliz, me siento triste, me siento enojado. Hablarlo en primera persona. A continuación les voy a dar un ejemplo de cómo convertir un comportamiento donde estamos culpando nuestras emociones a las otras personas, y ahora los vamos a convertir en una comunicación asertiva. Por ejemplo, es que tú me pones de mal humor cuando llegas tarde. Ahora lo cambiamos. Es que cuando llegas tarde yo me pongo de mal humor. Ahí hay una gran diferencia. Bueno, a continuación habla sobre los hechos y su impacto. Aquí es cuando usamos adjetivos que descalifican a las personas. Lo único que lograremos es que se sientan atacados y busquen responder con respuestas automáticas como huir o contraatacar.
En comunicación asertiva, en vez de juzgar, hablamos sobre el comportamiento de la persona y el impacto que ésta produce. A continuación les voy a dar unos ejemplos, les voy a mostrar unos ejemplos. Aquí te dejo uno de los ejemplos de lo mencionado, de hablar sobre los hechos y su impacto. Aquí, 3 ejemplos. Ahora, a continuación, vamos a hablar sobre describe las consecuencias y desde su perspectiva. Aquí es cuando vamos a hablar del impacto negativo que las acciones de una persona tienen sobre otras y estas son percibidas por nosotros y no son hechos observables, sino observables. Estos se hacen en primera persona. Debe de quedar en claro que es tu perspectiva y no la del otro. La fórmula de esta es expresar la acción del otro más la consecuencia observada por ti desde tu perspectiva, más realizar una pregunta que demuestre interés para validar tu perspectiva. Para expresar tu perspectiva podemos usar estas frases. Me da la impresión de, lo que yo observo, lo que yo percibo, lo que yo siento, o tengo la sensación de. A continuación voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando llegas tarde a las reuniones, el equipo se desconcentra. No es una verdad, ahí está sonando como una verdad absoluta. Pero si lo decimos, en lugar de decir eso, decimos, cuando llegas tarde a las reuniones, lo que yo percibo es que el equipo se desconcentra. Ahí ya estás metiendo tu perspectiva, no estás asegurando. Como siguiente tenemos eliminar las generalizaciones. Aquí lo que tenemos que evitar es el uso de todos, nadie, siempre y nunca. Por ejemplo, en vez de decir, es que tú nunca me ayudas en algo, podemos decir, ayer que te pedí que sacaras la basura y no lo hiciste. A nuestro lenguaje corporal, que son pues nuestros movimientos, nuestras expresiones faciales, gestos, de hecho hasta nuestra postura, sentirnos relajados o tensos, etc. Esto viene acompañado de 3 pasos. El primer paso para que esto sirva es mirar directamente a los ojos y hacer contacto visual. El segundo es, como ya lo mencioné, la postura, nuestro cuerpo relajado. El paso número 3 son los gestos y las expresiones. Los gestos y las expresiones sean coherentes con el mensaje. Es decir, no puedo, si no estoy de acuerdo, en mi cara se va a ver que no estoy de acuerdo, pero yo voy a decir que estoy de acuerdo, pero con la cara como molesta. Por ejemplo, asentar con la cabeza significa cuando alguien te está diciendo algo, estás demostrando que estás escuchando o que comprendes a esa persona. Lo siguiente es la herramienta teaming. Aquí nosotros nos debemos asegurar que la otra persona está en un buen estado para dialogar. Aquí tenemos que buscar que la persona no esté cansada, triste, deprimida o etcétera, para tener una buena comunicación. Aquí lo que nosotros debemos de hacer es preguntarnos a nosotros mismos si tenemos el tiempo para dialogar. Si la respuesta es sí, nos tenemos que asegurar de que la otra persona también lo esté para dialogar. Por ejemplo, de preguntarles, me gustaría compartir mi opinión sobre este tema contigo. ¿Te gustaría escucharla? Como siguiente tenemos la regula tu lenguaje paraverbal. Aquí hace referencia al uso que hacemos con nuestra voz, tanto como el tono, la rapidez y la modulación. Por ejemplo, si hablo demasiado fuerte, otra persona lo puede considerar que estoy enojado. Si hablo demasiado despacio, voy a transmitir inseguridad. Si hablo demasiado rápido, estoy transmitiendo
desesperación, que estoy ansioso, y si hablo demasiado lento, pues lo mismo, inseguridad al hablar. Como penúltimo tenemos, evalúa tu estilo de comunicación. Aquí nos vamos a hacer preguntas, por ejemplo, ¿es fácil para mí pedirlo? ¿Suelo comunicarlo de forma sincera y discreta lo que pienso? ¿Defiendo mis derechos y necesidades? ¿Respeto los derechos y necesidades de los demás? Etcétera. Como último tenemos, practica las conversaciones difíciles. Aquí nos menciona que hay algunas conversaciones más difíciles que las otras y para eso tenemos que practicarlas. Como punto número 1 nos dice que visualicemos. Aquí tenemos que visualizar cómo nos queremos ver, como si nos queremos ver tranquilos, firmes, etcétera. Si nos queremos ver tranquilos, tenemos que imaginar cómo lo expresaríamos, nuestro lenguaje no verbal, etcétera. En el número 2 tenemos que escribir lo que queremos decir. Aquí tenemos que anotar tenemos que observar si estamos aplicando muy bien las técnicas de comunicación asertiva. En el número 3 tenemos tienes que practicar la conversación con alguien que conozca las técnicas. Y como punto número 4 tenemos que observarnos ensayando frente al espejo o filmándonos, para